Saludos, en esta ocasión vamos a hacer un maratón de derivadas para ver qué tan fuerte estás en este tema. Presta atención, vamos a ir repasando desde las más pequeñas hasta las más complejas de las derivadas para que puedas afianzar este importante tema. Veamos, lo primero sería y igual a 4. Estamos buscando la primera derivada de un número entero o de un número cualquiera. Entonces, dos formas de escribirlo. Puede ser y' o escribir la derivada de y con respecto de una variable que se supone que tenemos acá, que podemos asumir que es x, con respecto de x. La derivada de cualquier cantidad es simplemente 0. No importa que sea positiva, negativa, es 0. La derivada de una constante, un número cualquiera, es 0. Ahora bien, busquemos ahora la derivada de un término. 4x a las 3. ¿Qué hacemos? Y' es igual y multiplicamos el exponente por el coeficiente. 3 por 4, 12. Copiamos la variable, en este caso x, y a ese exponente que tiene la variable le restamos 1 a las 2. Ahí está la primera derivada de este término. Si quisiéramos la segunda derivada, simplemente buscamos la derivada de la primera derivada. Entonces 2 por 12, 24, agregamos la x, que es la variable, y a este exponente, que es 2, le restamos 1, así que queda 1 y no se marca. Ahí estaría la segunda derivada, y así llegaríamos hasta que la derivada sea 0. Tercera derivada, cuarta derivada. A partir de que una de ellas sea 0, todas las demás serán 0. Muy bien, entonces vamos a ver ahora cómo derivar un polinomio. Y es igual a 3x cuadrado más 2x a las 3 menos 5x a las 4. Entonces, ¿qué sería y'? O la primera derivada de este polinomio. Multiplicar. Término a término lo voy a derivar. Y digo, positivo, ¿verdad? 2 por 3, 6. Copio la x y al exponente le resto 1. Como era 2, al restarle 1 me quedó en 1. Más, que es el signo que tengo acá. O lo mismo que decir más por más. 3 por 2, 6. Agregamos la variable y al exponente, que es 3, le resto 1 y nos ha quedado 2. Y en este caso digo más por menos, menos 4 por 5, 20. Agregamos la variable x y al exponente le restamos 1 y ahora tenemos 3. Y ahí está. Esa es la derivada de este polinomio. Veamos ahora la derivada de un logaritmo. Si decimos y es igual al logaritmo neperiano de x a las 3 más 2x a las 4, entonces tendríamos que y', o la primera derivada de ese logaritmo, es la derivada del argumento sobre el argumento. O sea que es la derivada de lo que tenemos acá, 3 por 1, 3x, y como estaba a las 3, ahora queda al cuadrado, más por más, 2 por 4, 8, x a las 3, porque estaba a la 4, le restamos 1, y luego dividimos esto entre el argumento que teníamos. Tal y como está, no hay que hacerle nada en el denominador, y ya está. Esa es la derivada de este logaritmo. Veamos ahora la derivada de una función exponencial. Si y es igual a e a las 5x a las 3 menos 4, la derivada de una función exponencial es igual a la derivada del exponente por la función tal y como está. O sea que sería y' igual a la derivada de este argumento, vamos a reescribirlo acá, por la función exponencial tal y como está. 5x a las 3 menos 4. Y aquí dentro vamos a escribir la derivada del exponente. Más por más, 3 por 5, 15, x, 3, y ahora al restarle 1 quedó al cuadrado, y la derivada de este número entero es simplemente un 0.
Así que 15x cuadrado por e a la 5x al cubo menos 4 es la derivada de esta función exponencial. Seguimos entonces. Veamos la derivada de un producto. Y es igual a e a la 5x a las 3 por 3x a las 4 menos 8x. Entonces, la derivada de un producto es igual, por fórmula, a la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Entonces, derivada de la primera función sería por la función como tal, 5x a las 3. Esto es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, 3x a las 4 menos 8x. Más, ahora la derivada de la segunda función, que vamos a colocar acá, por la primera sin derivar, o sea, por e a las 5x a las 3. Entonces derivemos la segunda función. 4 por 3, 12. X a las 3, porque estaba a las 4, le resté 1. Y aquí dije más por menos menos, 1 por 8, 8. Y el X, como tiene 1, al restarle 1 quedará a la 0. Entonces, 8 por X a la 0 es lo mismo que 8, porque X a la 0 es un 1. Y 8 por 1 sería 8. Así que, sin simplificar, ahí he planteado lo que es la derivada de este producto de funciones. Veamos ahora la derivada de un cociente. La estoy haciendo con dos funciones polinómicas porque ya las conocemos. Entonces, y' será igual a la derivada del numerador, le voy a dejar su espacio, por el denominador sin derivar, por 2x a las 4 más 8 tal y como está, ¿verdad? Menos, y ahora la derivada del denominador, y le dejaré su espacio, por el numerador sin derivar, 5x al cubo menos 4, sobre el denominador al cuadrado, tal y como está, 2x a las 4 más 8 elevado al cuadrado. Entonces, derivada del numerador, ¿verdad? Porque el denominador está sin derivar. Entonces sería 3 por 5, 15, x al cuadrado. ¿Por qué? Este menos 4 al derivarse resulta 0. Y en este paréntesis vamos a derivar el denominador. Entonces digo, 4 por 2, 8, x a las 3, porque estaba a las 4, ¿verdad? Y este más 8 al derivarse resulta 0. De manera que aquí queda planteada lo que es la derivada de este cociente. Así, simple, derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos derivada del denominador por el numerador sin derivar, sobre el denominador al cuadrado. Entonces, si lo fuéramos a ver, este derivado decimos, a ver, el derivado por este sin derivar, y luego el derivado por este sin derivar. Ahí está planteado. Entonces, vamos a ver ahora una derivada que tiene varios elementos. Por ejemplo, radical, que parece que nos complica la derivada, pero la ajustamos y le damos el formato. A ver, la raíz cúbica de 4x a las 3 menos 7x cuadrado. Esto, antes de derivarse, lo reescribimos y decimos todo lo que está bajo el signo radical como cantidad subradical, entonces lo vamos a elevar a 1 sobre el índice de la raíz, a la 1/3. Y es entonces donde vamos a trabajar con lo que denominamos potencia de potencia, porque hay potencias aquí dentro y hay potencia afuera. De potencia, ¿qué es lo que se hace? Y' es igual
al exponente por el coeficiente, no el de cada uno de los términos, sino el coeficiente de este signo de agrupación que está aquí, que sería un 1. Sería 1/3 por 1. Luego vamos a copiar la base, que en este caso es 4x a las 3 menos 7x al cuadrado. Y al exponente de esa base le vamos a restar 1. Si a 1/3 le restamos 1, resultará menos 2/3. Y luego que he multiplicado el exponente por el coeficiente, he copiado la base y al exponente que tenga esa base le he restado 1, multiplico todo esto por la derivada de la base. ¿Cuánto es la derivada de la base de esta potencia? 4x a las 3 es 3 por 4, 12. X al cuadrado, ¿verdad? Le restamos 1 al exponente. Menos 2 por 7, 14. Copiamos la X y al exponente le restamos 1 y como era 2, quedó en 1. Y no hay que marcarlo. Y ahí está planteada la derivada de esta expresión que parecía compleja porque tenía un radical acompañando la operación. Veamos esta derivada. Tenemos y igual a 3x a la 7 por la raíz quinta de a las 2x a las 4. ¿Qué observamos? Primero tenemos un producto, lo cual significa que voy a trabajar como derivada, con la derivada del primer término, y lo voy a plantear en esta ocasión. Derivada de ese primer término por la segunda función o el segundo factor sin derivar. Entonces, solo por acomodarlo, lo voy a escribir como e a las 2x a las 4 elevado a la 1/5, ¿verdad? Pero no le estoy haciendo nada, solamente lo estoy acomodando y estoy eliminando la forma en que se ve la raíz. Entonces, derivada de la primera o del primer factor por la segunda sin derivar. Más porque estoy multiplicando. Ahora, la derivada de la segunda función, que es esta, e a las 2x a las 4 elevado a la 1/5, derivada, ¿verdad? Derivada del primer factor por la segunda sin derivar, o el segundo factor, más derivada del segundo factor por el primero sin derivar, por 3x a la 7. Ahora voy a concentrar las energías en derivar estas expresiones que tengo acá. Entonces, y' es igual, aquí para derivar 3x a la 7, simplemente 7 por 3, 21, x a las 6. Ya está derivado y lo multiplicamos por e a la 2x a la 4 y esto elevado a la 1/5. No pasa nada, ¿verdad? Más, y aquí que tengo, voy a derivar una potencia de potencia, pues aplico la regla y digo, exponente por coeficiente, 1/5. Voy a poner un corchete para evitar los tantos paréntesis. Voy a copiar entonces la base, que es e a las 2x a las 4, y al exponente, que en este caso es 1/5, le voy a restar 1. Al restarle 1, me quedará menos 4/5, y luego voy a derivar, pues, la base de esa potencia. ¿Y cómo se deriva la base de esa potencia siendo una función exponencial? Simplemente la derivada del exponente, ¿verdad? La derivada del exponente, que en este caso es 4 por 2, 8, x a las 3, ¿verdad? Porque estaba a las 4, por la misma función. Entonces, por e a las 2x a las 4. Y hasta ahí cierro, porque esto representa la derivada de esa función. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo debo multiplicar? Por la primer término sin derivar, 7x a la 7. Y ya está, planteada la derivada de esta mansa, pero un poquito compleja derivada. Y aquí tenemos otra derivada que parece
ser inocente, pero es un cociente y ya de por sí tiene integrado su grado de dificultad. Tenemos que sabernos la fórmula. Entonces, y' es igual a un cociente donde vamos a tener la derivada del numerador, la voy a plantear, e a las 3x a las 7, y ahí tendré la derivada, por el denominador sin derivar, tal y como está, 5x a las 9 más 4, ¿verdad? Menos la derivada del denominador, entonces 5x a las 9 más 4, derivado por el numerador sin derivar, entonces por e a las 3x a las 7. Sobre el denominador al cuadrado, copiamos 5x a las 9 más 4, lo agrupamos y lo elevamos al cuadrado. Ahora bien, vamos a desarrollar nuestra derivada. Entonces tenemos derivada de e a las 3x a las 7. Entonces, copiamos la función exponencial tal y como está, e a las 3x a las 7, y lo vamos a multiplicar por la derivada del exponente. 7 por 3, 21, x a las 6. Y se está multiplicando. Nunca multiplicamos esa cantidad con esta. Entonces, ahí tenemos la derivada de esta función por ella tal y como está, ¿verdad? 5x a las 9 más 4. Menos función derivada, que será 9 por 5, 45, x a las 8. La derivada de ese término, ese número, es 0, por tanto, simplemente desaparece por la función exponencial tal y como está sin derivar, 3x a la 7, sobre el denominador al cuadrado, 5x a las 9 más 4, todo elevado al cuadrado. Como han podido observar, en ninguno de los casos he invertido un tiempo en reducir a la mínima expresión estos resultados, porque lo que estamos viendo es justamente cómo hacer la derivada. Ya agrupar los términos es algo bastante sencillo que se ha estado explicando en otras ocasiones, incluso en este mismo canal. Así que, nada, espero que este primer bloque de derivadas sirva para refrescar el tema, pero además espero que me solicite al menos 10 derivadas en la caja de comentarios para hacer el segundo bloque de derivadas, porque quizá estas son muy fáciles para la que esperaba. Éxitos y adelante, seguimos.